Isaías capítulo 43, verso 7, versículo 7. Si ya lo tiene, diga amén. Perfecto, ya oigo que la mayoría. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Los formé y los hice. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta tarde te damos gracias por tu palabra. Te rogamos que tu presencia, que tu Espíritu Santo venga y hable a nuestra vida y a nuestro corazón. Tú conoces, Señor, la necesidad que traemos hoy en nuestro corazón y te pedimos que nos hables. Ayúdanos, Señor, a entender lo que es tener una buena vida para glorificarte y honrarte a ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, esta plática, si tú le pones título a tus prédicas, la puedes llamar Busca tener una buena vida. Y el apóstol Pablo parece que lo dice un poquito más sencillo. Y yo te invito a que vayamos a Efesios, capítulo 2, verso 10. El apóstol Pablo dice ahí, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, para tener una buena vida hay que aprender a vivir para la gloria de Dios. Y a lo mejor ahorita en tu cabeza pasa una buena vida y pasan muchas ideas. Pero vamos a ver qué es lo que dice Dios al respecto. ¿Sí? ¿Por qué tenemos que vivir para la gloria de Dios para tener una buena vida? Bueno, en Isaías 43, verso 7, lo primero que vemos es que Dios nos llamó. Y Dios es el que nos atrae a su presencia. Dios es el que piensa en nosotros. Porque ninguno de los que estamos aquí se nos ocurrió la genial idea de buscar a Dios. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí. Yo no sé tú, pero yo andaba corriendo de la presencia de Dios. Y tontamente, porque imagínate, yo voy corriendo y a Dios nomás le costó 2 pasos y no es que hasta 1. Amén. Y Dios me alcanzó. Yo no vine a Él me alcanzó. Y yo no creo que tu vida sea diferente a la mía. Y Dios nos ha alcanzado. Y dice que con lazos de amor nos ha traído. Y así es como el día de hoy tú y yo venimos a buscar su presencia, a buscar conocerle, a buscar cuál es su voluntad. Pero un segundo aspecto que nos muestra este versículo es que no solamente Dios nos ha llamado, sino que también es el que nos formó. Y dice David, el salmista, dice que nosotros fuimos creados, fuimos entretejidos en el vientre de nuestra madre. El mismo salmista dice, y mi embrión vieron tus ojos. Sí, nosotros somos formados por Dios, somos creados por Dios. Y a lo mejor tú no estás muy convencido acerca de esa idea. Te voy a dispensar algunos segundos que tú pienses que Dios no es tu creador, para decirte lo siguiente. Sí, tú probablemente tengas esa idea por este instante, pero yo quiero decirte que la Escritura, la palabra de Dios dice que tú y yo somos hombres pecadores y que en un momento de nuestra vida, dice Pablo en 1 de Corintios, en el capítulo 3 y también en el capítulo 6, nos dice que nosotros fuimos comprados, que este cuerpo y esta vida que tú y yo poseemos no nos pertenece, sino que hemos sido comprados por un precio de sangre cuando Cristo Jesús tomó la cruz. Él nos compró en la cruz. Si tú no puedes creer que Dios es tu creador y por esa razón le perteneces, tú tienes que estar convencido que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, que es Dios, te ha comprado. Y estas dos cuestiones que acabo de mencionar son fundamentales dentro del Evangelio. Comentaba ahorita el licenciado Luis
aquí en Confraternidad Cristiana te hemos dado la teoría, te hemos enseñado lo que es el Evangelio. Y el Evangelio representa que tú y yo reconozcamos que Dios es nuestro creador. Eso es fundamental. No puedes quitar esta verdad del Evangelio. Dios es el creador y por lo tanto el dueño de nuestras vidas, al cual le vamos a rendir cuentas un día. Pero asimismo, aun cuando Dios es nuestro creador, el efecto del pecado en cada uno de nosotros nos ha hecho esclavos. Y hemos pasado a ser de la propiedad de Dios el creador a propiedad del pecado que se ha convertido o se convirtió en el pasado nuestro dueño, y Cristo Jesús vino y nos libertó. La Escritura dice, habla de un concepto, nos redimió del pecado y nos ha vuelto a adquirir otra vez Dios para sí mismo. Somos propiedad de Él. Y entonces, bien dice Isaías que Él nos formó para la gloria de su nombre. Y es aquí donde estriba la buena vida. Y otro aspecto que tenemos que considerar tú y yo con respecto a por qué tenemos que darle la gloria a Dios o vivir para darle la gloria a Dios, es que vivir de una manera que no le dé la gloria a Dios produce insatisfacción. La vida sin Dios está vacía. La vida sin Dios es una vida insatisfecha. Y tú y yo podemos estar buscando posesiones, podemos estar buscando propiedades, podemos estar buscando nuestros deseos, nuestros propios anhelos, pero al final de todo ello vamos a encontrar que seguimos igual de vacíos que al principio. Y la razón es sencilla. El día que Dios tomó el acuerdo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de formar al hombre, ¿sí?, que se pusieron de acuerdo y que dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Ese día Dios se encargó de formar al hombre de tal manera que lo único que verdaderamente puede llenar la situación y la condición del hombre es Dios. Tú y yo somos como una vasija que podemos llenarla de 1000 cosas, pero esas 1000 cosas nunca van a llenar apropiadamente nuestra vida. Es solamente Dios quien tiene la capacidad de poder satisfacer la llenura de nuestras vidas. Es solamente Dios el único que puede hacernos completos y el poder hacer que cada uno tengamos satisfacción. Y acompáñame a Juan capítulo 4. Dice en Juan capítulo 4, dice lo siguiente. Jesús habla y dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Veamos lo que Jesús nos está diciendo. Jesús mismo reveló que su venida al mundo tuvo un solo propósito. Número 1, hacer la voluntad del Padre. Número 2, si ese es el caso de Jesús, debe ser también el nuestro. Y Jesús está hablando, mira, mi comida, o sea, la razón por la que yo estoy sustentado, existo y permanezco, dice, es la voluntad, hacer la voluntad de mi Padre. Si esto fue válido para Jesús, tiene que ser válido para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Tenemos que creer que hacer la voluntad de Dios es bueno para nosotros como lo fue para Jesús. No vivir de esa manera, sí, nos trae insatisfacción y consecuencias. No vivir para hacer la voluntad de Dios, sí, siempre va a traer un vacío a nuestro corazón. Vivir para la gloria de Dios requiere que planeemos. ¿Cuántos planean en su vida? ¿Muy poquitos? Bueno, yo sí creo que tenemos una cultura de poca planeación. Como van saliendo las cosas, vamos proyectando. Pero a largo plazo no pensamos qué es lo que puede suceder con nuestras vidas. Pero si vamos a vivir para la gloria de Dios y si queremos tener una buena vida, tenemos que ser personas que aprendemos a planear. Y dentro de la planeación
la mayoría de nosotros, sin excepción, todos sabemos y qué es lo que queremos de nuestra vida y hacia dónde queremos ir con nuestra vida. Todos sabemos esto, entre comillas, ¿verdad? Porque el día de hoy estamos pensando qué vamos a hacer el domingo. O qué vamos a hacer mañana si es día festivo. O sea, tenemos planes de corto plazo, sí, pero debemos ser personas que pensamos también a largo plazo. ¿Y por qué razón? Bueno, número uno, hemos estado platicando en esta tarde que Dios nos creó con un propósito. Dios es Dios de propósitos y nos creó con el propósito de que vivamos para su gloria. Y si esto es verdad, como lo es, ¿sí? ¿Cómo vamos a vivir esa vida? ¿Cómo le vamos a hacer? Si no estamos planeando, no vamos a tener el rumbo ni la dirección para tomar los propósitos de Dios. Y entonces es importante que planeemos, ¿sí? Ya que, aunque cada uno de nosotros sabe cómo quisiera vivir y a dónde quisiera vivir, si esto no está alineado, si esto no está de acuerdo a los planes de Dios, en realidad, al final no habremos vivido bien. Nos daremos cuenta, como nos hemos dado cuenta muchas veces, hacemos planes y el mismo Santiago dice, y cuando digas, mira, voy a ir la próxima semana, voy a la próxima quincena a tal lugar y vamos a comerciar y vamos a ganar. No, no digas así, no hables así, dice Santiago. Antes bien, tienes que decir, si quiere Dios. O si Dios quiere, como dice la hermana Marta. Si Dios quiere. ¿Sí? Entonces, es importante que a la hora de planear estemos buscando cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Cuántas veces buscamos la voluntad de Dios para planear? Yo no. Estoy aquí compartiendo contigo y apenas estoy aprendiendo. Apenas estoy aprendiendo. Una de las cosas importantes que tú y yo tenemos que ver es que para planear debemos de saber cuáles son nuestras prioridades. La prioridad quiere decir saber aquello que va primero y que va después de lo primero. Eso es saber cuál es una prioridad. Y ahora, el punto de lo que estamos hablando en este momento es, o sea, la prioridad. ¿Cuál es la prioridad de tu vida? En este instante, ¿cuál es la prioridad de tu vida? ¿Qué es lo que ocupa el primer lugar en tu pensamiento, en tu corazón? Pues eso es lo que deberíamos de contestar, pero la verdad es que no es cierto. ¿Sí? Y no lo digo para desalentarte, no lo digo para desanimarte, yo estoy igual que tú. ¿Sí? Yo le doy gracias a Dios porque venir a los pies de Cristo, venir a conocer a Cristo Jesús, el recibirle como Señor y Salvador me justifica. Es decir, aun cuando yo soy un pecador en este instante, en este momento, Dios me hace inocente por cuanto tengo fe, mi fe puesta en Cristo Jesús. Es ser justificado. Pero lo más precioso es que una vez que tú y yo hemos creído y hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, comienza un proceso maravilloso que se llama santificación. Y durante este tiempo tú y yo como creyentes, hasta que el Señor nos recoja, tenemos que estar aprendiendo cómo apartarnos para Dios. Esto es la santificación. Entonces, de momento, todavía mis prioridades están mal, pero estoy en mi proceso de santificación. Y el primer asunto que yo debo de tratar es este. Mi prioridad tiene que ser Dios. Amén. ¿Quién tiene que ocupar el número uno de tu corazón? Dios. ¿Tus hijos? ¿Tu esposa? ¿Tu esposo? ¿Tu trabajo? ¿Tus amigos? ¿Tus actividades? ¿A dónde las vas a dejar? Pues deben de estar en cualquier otro lugar menos en el lugar de Dios. El lugar de Dios es el número uno en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y en esta tarde, si tú quieres aquí
cuando llegas a tu casa, pide al Señor que te ayude a que Él sea el número uno en tu corazón. Esto es importante, el tener nuestras prioridades organizadas, porque si no, entonces no vamos a vivir bien. Y tomamos qué tan importante es que usted y yo consideremos a Dios hasta en las cosas más sencillas. ¿Por qué no ser agradecido con Dios y reconocer que Dios es el que da, como ese muchacho? Yo no sé si sería verdad o no, o era la tomada de pelo, pero en ese momento me puso a reflexionar y le digo, qué padre poderle decir a Dios, gracias, y reconocerle. Esto es darle la gloria a Dios. ¿Sí? Y me quedé muy sumergido en ese pensamiento, pero usted y yo no lo hacemos porque nos falta ser más conscientes de la presencia de Dios. ¿Sí? Donde quiera que estamos, que donde quiera que vamos, Dios está ahí. Que aunque tenemos malos pensamientos, malas acciones, Dios también está ahí. Pero la mayoría de las veces actuamos como si Él no estuviera, como si Él no existiera. Sí, y eso trae problemas y acarrea problemas a nuestra vida. Y entonces tenemos que aprender a tener en cuenta los propósitos de Dios para cada uno de nosotros. Una vida bien vivida debe de estar alineada a la voluntad de Dios. Y una vida bien planeada no puede estar orientada solamente hacia nuestro interior, a nuestros pensamientos vanos y egoístas. Y quiero esto, y quiero el otro, y quiero más allá. Y venimos a la presencia de Dios y en vez de adorarle y de reconocer quién es, venimos como si fuera Dios la maquinita expendedora de productos, que le echas una moneda y eliges en un catálogo ahí y sacas de la maquinita lo que tú quieres. Cuando verdaderamente debemos reconocer que Dios es maravillosamente bello, hermoso, es sin igual. Y respiramos, vivimos, estamos y tenemos, simple y sencillamente, como dijo ahorita el licenciado Luis, porque Dios es bueno.
¿sí? Es su pura gracia. ¿Me lo merezco? No, no me lo merezco, pero Dios es bueno, ¿sí? Y eso debería de motivarnos a reconocerle siempre. Tampoco puedes tener una buena vida con una orientación horizontal antes de una orientación vertical. ¿Sí? Porque tú y yo tomamos decisiones y lo que hacemos cuando tomamos decisiones es que vemos el horizonte, vemos lo que nos rodea, lo que alcanzamos a ver, lo que alcanzamos a oír. Y en base a lo que vemos y en base a lo que oímos tomamos decisiones, pero antes de estar viendo lo que en lo natural podemos alcanzar a ver o a escuchar, oír, deberíamos de tener una relación con Dios. ¿Y tú qué opinas, Señor? Muchas veces le decimos al Señor, bueno, no con palabras, pero sí con hechos, con actos, le decimos, mira, Señor, este asunto lo voy a arreglar yo ahorita. Aguántame aquí, no te vayas, ahorita regreso. Y nos vamos y tomamos nuestras decisiones y hacemos nuestros planes. ¿Sí? Y luego, cuando ya hacemos todas estas cosas, entonces que Señor, ya regresé. Y si no salen las cosas como tú planeaste, como tú lo concebiste, Señor, no seas mala onda, échale una firma, ¿no? Aquí, apruébamelo, ¿no? Para que todo salga bien. Cuando esto tiene que comenzar, ¿sí? Cuando esto se tiene que iniciar una relación personal entre tú y Dios. ¿Sí? No, es que voy a orar y voy a pedir y ¿cómo sé yo si quiere Dios o no quiere Dios? Bueno, si tú no sabes eso, es porque tú no has orado a Dios. Dios es Dios que contesta. Y la escritura, el autor de Hebreos dice que Dios ha hablado en muchos tiempos, de muchas maneras, de muchas formas. Sí, pero ahora, en este hoy en el que estamos tú y yo, Dios nos habla por medio de su Hijo Jesucristo. Dios no calla. Dios siempre está dispuesto a darnos una respuesta. La cuestión es que tú y yo no estamos dispuestos a esperar, no estamos dispuestos a guardar la respuesta de parte de Dios. Estamos acostumbrados como este mundo postmodernista del hoy y ahora. Prendes la tele y ya sabes lo que te dicen en la tele, ¿no? Y cómprelo ya, y hable hoy, y hable ya, y es ahora. Tiene que ser al instante. Vas a comprar comida y si te tardan media hora o 20 minutos, la quieres gratis, porque lo quieres ya. Pero nosotros no podemos presentar delante de Dios a hacer lo mismo. Señor, aquí estoy y dámelo ya. ¿Sí? Estamos viendo a través del pasaje con el que comenzamos esta plática. Yo fui creado para la gloria de Él, no Él para mi gloria. ¿Sí? Nosotros fuimos creados para darle la gloria a Él. Y nosotros queremos ver a Dios como que Él es el que está a nuestra disposición, cuando cada uno de nuestros corazones debe estar ardientemente dispuesto para Él. ¿Sí? Y esto es lo que nos falta. Tenemos mal organizadas nuestras prioridades. En todos los sentidos. En todos los sentidos. Y necesitamos reubicarnos en este asunto. Y necesitamos primero tener una orientación vertical para poder discernir qué es lo que vamos a tomar en cuenta en lo horizontal. ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida? Te voy a pedir que me acompañes a 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10, verso 31. El apóstol Pablo nos dice algo maravilloso. Dice ahí en 1 Corintios capítulo 10, verso 31, dice: si pues comes o bebes o haces otra cosa, hazlo todo para la gloria de Dios, para el reconocimiento de su presencia maravillosa, dice el apóstol Pablo. Y dice todo.
No dice, mira, esta cosa sí y estas cosas no. Sé selectivo según dependa tus emociones o tus circunstancias. No. Está diciendo simple y sencillamente, hagamos lo que hagamos, todo que lo hagamos para la gloria de Dios. ¿Sí? En Efesios capítulo 5, Colosenses 3, dice el apóstol Pablo algo también muy importante. Nos dice que no hagamos las cosas como para los ojos de los hombres, sino que todo lo que hagamos lo hagamos como para Cristo Jesús. Y dice que de Él obtendremos recompensa. De Él obtendremos recompensa. Y el Señor Jesucristo, el mismo Señor Jesucristo, habla acerca de los afanes de la vida y nos instruye y nos enseña de por qué vivimos tan preocupados. ¿Sí? ¿Por qué vivimos nada más viendo hacia el horizonte, hacia las cosas de que nos rodea? Y nos dice algo bien importante. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas les vendrán por añadidura. Pero tú y yo estamos enfermos de estar buscando las añadiduras y de olvidarnos del reino de Dios y de su justicia. Y el término justicia en el Nuevo Testamento y por lo regular en la mayor parte de la Biblia no está hablando acerca de la justicia humana, de darle a cada quien lo que corresponde. Y tú y yo verdaderamente no tendríamos un acercamiento con Dios si su justicia no se manifestara en nosotros. Y si se manifestara en nosotros como la concibe el hombre, pues no tendríamos ninguna oportunidad de alcanzar y relacionarnos con Dios. Pero en la justicia de Dios, ¿sí? Nosotros somos los pecadores, somos los malhechores, los delincuentes. ¿Sí? Y Cristo Jesús pagó por nuestros pecados. Y el juez, que es justo, ejecutó la sentencia en Cristo Jesús. Y tú y yo, por cuanto la sentencia se ejecutó en Él, tú y yo salimos liberados. Así es la justicia de Dios. Entonces, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que estemos buscando obtener esa justicia que Dios nos ofrece, que Dios nos oferta, que Dios nos regala. Y cuando estemos buscando el reino de Dios y tengamos esa justicia en nuestras vidas, dice, entonces vendrán todas las demás cosas por añadidura. ¿Sí? Yo quiero decirte, el día de hoy, yo me puedo morir, es más, termino esta prédica y me muero. ¿Sí? ¿Qué va a ser de todas las cosas que amontoné, que compré, de todas las situaciones por las que me afané, me enfermé? ¿Qué vas a hacer con todas esas cosas? Pues ahí se van a quedar. Pero lo más importante en esta vida es que tú y yo podamos estar en la presencia de Dios. Nada más 2, 3, como que sí me están oyendo. Lo más importante en esta vida no es lo que te vas a llevar, porque no te vas a llevar nada. No vas a solucionar tampoco nada. Pero lo que sí puede suceder es que en esta vida tomes la mejor decisión de tu vida. Y es que tengas salvación y vida eterna a través de Cristo Jesús. Amén. Entonces, esto es importante. Entonces, si esto es importante, tú y yo tenemos que aprender a vivir para la gloria de Dios y tener una buena vida. Este es tener una buena vida. ¿Sí? El día que tú y yo decidimos buscar el reino de Dios y su justicia, el día que tú y yo decidimos que apropiarnos de esa justicia que no teníamos ni podíamos tener, ese día entonces empiezan las añadiduras a venir a nuestra vida. Si no te ha sucedido, cárale. Y si no te funciona, me vienes y me reclamas. Dios es fiel. Dios es verdadero. Dios no miente. Y su palabra dice así. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y vendrán todas las cosas por añadidura. Jesús mismo con énfasis. ¿Por qué te afanas? ¿Qué te vas a poner? ¿Qué te vas a comer? ¿Qué te vas a vestir? Y habla acerca de los pajarillos.
habla de las aves de los cielos, habla acerca de las flores del campo y habla de lo majestuoso que es Dios para proveer y para dar. Dice, ¿cuánto más para con nosotros? ¿Cuánto más para con nosotros? Pero tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero dice aquí el apóstol Pablo, y que ya sea que comamos o que bebamos, cualquier cosa. Y hoy te dije cualquiera, pero es más importante decir todo, porque cualquier cosa podría significar una parte de cosas y otras no. Pero el apóstol Pablo dice, y todo, ¿ah? Toda, cualquier cosa que hagas, ¿sí? Hazlo para la gloria de Dios. Entonces, esto nos enseña algo muy importante. ¿Sí? Lo que no puede ser para la gloria del único Dios probablemente deba ser excluido de cualquier otra cosa que hagas. ¿Sabes qué? Si lo que haces no da gloria a Dios, deséchalo. ¿Sí? ¿Cómo esto de tomar decisiones se vuelve complejo por nosotros mismos? Porque andamos tomando decisiones para ver qué nos conviene o para ver qué no nos conviene, cuando verdaderamente deberíamos de estar observando, deberíamos de estar viendo si lo que estamos haciendo le da un reconocimiento a Dios. Si verdaderamente lo que yo estoy haciendo, en efecto, habla de que yo soy un hijo de Dios y que Cristo es mi Señor. Ya no voy a decir mi Salvador porque lo es, pero lo más importante es que se vea el señorío de Cristo en nuestras vidas. Nada más soy un amén, pero está bien. Ajá. Que se vea que Cristo es mi Señor. Que la gente que no es creyente y que te conozca se acerque y te diga, oye, ¿qué crema usas o qué te untas o qué lesión te echaste o qué comes? Yo quiero que me digas el secreto, no seas envidioso, no seas díscolo. Dime qué haces para ser como tú. He visto que durante algún tiempo en tu vida no eres la misma persona, que eres diferente, que algo te pasó. Dime qué te comiste, qué te untaste. Para la gloria de Dios, Cristo es mi Señor y mi Salvador. Te lo presento hoy. Que puedas compartirlo. Que puedas vivir el Evangelio. Que tú y yo podamos vivir el Evangelio. Amén. Bueno, y entonces si hay algo que no le da la gloria a Dios, no lo hagas. Bueno, ¿cómo sé si está bien o está mal? Bueno, una de las cosas maravillosas que tenemos que darnos cuenta es que, como platicaba hace rato, a donde quiera que tú estés, a donde quiera que tú vayas, Dios está ahí. Y a nosotros nos falta más conciencia.
tú tienes que decidir no solamente con tus palabras, sino también con tus hechos. ¿A quién vas a elegir? ¿A Cristo o al pecado? ¿A Cristo o al pecado? Y, y tú y yo tenemos que aprender a hacerlo todos los días de nuestra vida. Y, eh, por lo tanto, para planear bien, hay que tener cuidado también con nuestras metas. ¿Qué es lo que queremos hacer? Bueno, correr la carrera cristiana es una meta en mente con un concepto bíblico. Lo que tenemos en mente, sí, es algo que tenemos que desarrollar también bíblicamente. Imagínate, voy a hacer un trámite. Y en ese trámite, pues antes de hacerlo, ya sabes, bien espiritual, oro. Clamo a Dios, Señor, que se me abran las puertas para que este trámite no se atore. Y llego, y así inmediatamente llegando ahí con el funcionario público, me dice, no te preocupes, güerito, con 50 pesos nos arreglamos. Señor, gracias, porque me abriste las puertas. ¿Ah? Gracias, Señor, porque me abriste las puertas. Claro que no, porque esto va contra todos los principios bíblicos. Pero la verdad es que lo hemos hecho. ¿Sí? Entonces, tú y yo este día estamos escuchando la palabra y yo más que tú. No me estoy dirigiendo a ti, estoy dirigiéndome más a mí. ¿Sí? Tengo que tomar una decisión. ¿Con qué voy a hacer con mi vida a partir de este instante, a partir de este momento? Si voy a trabajar en la elección para que el candidato ganador sea Cristo o sea el pecado. ¿Sí? Y la campaña es fuerte. Sí, dile sí, dile sí, dile sí a Cristo. ¿Sí? Nada más uno está pensando, ay, es que está bien difícil. Porque ya me comprometí con el otro candidato y ya le dije sí al pecado. Y ahora, ¿cómo le hago para? Pues nomás dile sí a Cristo. Y camina en esa verdad. No llamen. Lo están pensando, no lo piense mucho, no lo piense mucho. ¿Sí? Si usted busca primeramente el reino de Dios y usted permanece en esa justicia, ¿qué va a pasar? ¿Todas las demás cosas van a venir? Ay, es que ¿cuánto va a perder? Lo que usted vaya a perder, la añadidura va a ser más. Ahora sí se oyó amén, ¿verdad? Bueno, está bien. La carrera cristiana entonces que tenemos en mente debe tener conceptos bíblicos. El apóstol Pablo nos manifiesta esto. Vamos a 1 Corintios capítulo 9. Vamos a los versos 24 al 27. Dice, ¿no saben que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corran de tal manera que lo obtengan. Todo aquel que lucha, de todos se obtiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como de la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El apóstol Pablo nos enseña a través de estos versículos dos principios importantes. Número uno es que cuando estamos preparando nuestras metas, nosotros debemos tener dominio propio en nuestro corazón. Y como decían ahorita, no, los 50 pesos no. ¿Por qué no? Voy a arreglar el trámite. Bueno, porque debo de tener dominio propio. Tengo que tener una formación de carácter. No puedo estar promoviendo aquello que derrumba el testimonio y el señorío de Cristo en mi vida. No lo puedo estar derrumbando. ¿Sí? Entonces dice el apóstol Pablo que debemos tener dominio propio. Y algo bien importante, el apóstol Pablo está instruyendo a su discípulo Timoteo y le hace ver esta verdad con respecto al carácter y a la toma de decisiones que debe de tener en su vida. Dice, mira, Timo, yo quiero recordarte que Dios no nos dio espíritu de temor, sino que nos dio un espíritu de amor,
de poder y de dominio propio. ¿Ah? Segunda de Timoteo 1:17. Y ese consejo le da Pablo a Timoteo. Le dice, mira, y nos habla a nosotros mismos. Cada vez que tú y yo le decimos sí al pecado y le decimos no a Cristo, hay un espíritu de cobardía. ¿A cuántos les gusta ser cobardes? A nadie, ¿verdad? A nadie. Entonces, la misma escritura, el mismo apóstol Pablo en su consejo dice, pero Dios nos ha dado un espíritu de amor. ¿Sí? La escritura dice que la prioridad número uno en nuestra vida con respecto al amor es que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Dice que el segundo es igual, dice que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Y dice el apóstol Pablo que en el cumplimiento del amor está el cumplimiento de la ley. ¿Sí? Esto es lo que nos enseña la Escritura. Y entonces debemos tener un espíritu de amor, un espíritu de poder en Cristo Jesús. Y ese amor y ese poder nos dan dominio propio. Dominio propio. ¿Sabes qué? No lo voy a hacer. No lo voy a hacer por amor a Dios, ¿sí? Y porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿sí? Y sobre todo porque yo quiero decirle sí a Cristo y decirle no al pecado. Y la campaña sigue viva. ¿Sí? ¿Cuándo se tiene que morir esta campaña? Nunca. Nunca, todos los días tú y yo estamos en una elección viva y permanente. Dígale sí a Cristo, dígale sí a Cristo, dígale sí a Cristo y dígale no al pecado. No llamen. Lo están pensando. Es que el otro me ofrece más cosas. ¿Ah? No, no se deje. Dominio propio y carácter. ¿Sí? Bueno. También nos habla no solamente de tener dominio propio, sino también de tener sobriedad, de ser equilibrados, de ser medidos. El apóstol Pablo en el capítulo 12, si me acompaña, de Romanos en el capítulo 3, dice lo siguiente: digo pues, por la gracia que me es dada, por el favor que no me merezco de parte de Dios, a cada cual que está entre ustedes, que no tengan más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con medida, con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, voy a emprender mis metas, voy a emprender mis planes. Y yo, como soy Juan Camaney, no me importa lo que digan los demás. Tranquilo. Santiago da un consejo muy importante. ¿Sí? No digas que vas a ir la semana que viene o dentro de 15 días y vas a comerciar y vas a ganar y vas a hacer y deshacer, sino antes bien tienes que decir, si Dios quiere, si Dios quiere. ¿Sí? Antes de jactarnos, antes de creernos mucho, antes de hacer lo que se nos pega la gana, como tenemos costumbre, tenemos que ver, ¿Dios quiere o no quiere? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Sí? La cual dice, exactamente, hermana, pero hay que conocerla. ¿Sí? Hay que conocerla. ¿Sí? Entonces tenemos que ir viendo esto, hacerlo con sobriedad, con medida. ¿Con qué medida? Con la respuesta que Dios nos vaya dando. ¿Sí? ¿Cómo deben ser las metas? Bueno, para Dios las metas son tan importantes como el proceso que vamos a seguir para alcanzarlas. Había un hombre en Italia hace algunos años, saliendo después de la Edad Media, que se llamaba Nicolás Maquiavelo. Y él decía que no importaban los métodos, lo que importaba era llegar al fin. Pero esto es una mentira del diablo. Siempre, siempre es muy importante, sí, ver cuáles son los métodos para alcanzar las metas, los fines. Porque si no, podemos estar comprometiendo nuestra integridad delante de Dios, como el caso de los 50 pesos. Por 50 pesos voy a perder mi integridad delante de Dios y delante de los hombres. Yo creo que no está bien. Y así como eso, dejamos de hacer muchas cosas o dejamos de hacer lo que tenemos que hacer, quebrantando la integridad que debemos de tener delante de Dios.
¿sí? Entonces para Dios es muy importante nuestras metas y también cómo las vamos a alcanzar. ¿Sí? Nosotros tenemos que perseguir las metas en el tiempo de Dios, a su manera y a su velocidad. Y como comentaba hace rato, como vivimos en el posmodernismo, en donde todo se nos ofrece ahora y ya, no hemos aprendido a esperar. Y muchos de nosotros hasta nos invitan a orar o oran por nosotros y nos da flojera. Es más, muchos ya dicen, mira, ora por mí, ora tú por mí. Yo no tengo tiempo. Luego hasta eso, yo no tengo tiempo, por favor. ¿De quién es el asunto, no? ¿Sí? Y queremos llegar y tronarle los dedos a Dios. Aquí estoy ya. Ya llegué, Señor. Y pues tenemos que aprender que tiene que ser en su tiempo. A veces pensamos que las cosas que sucedieron en una época, pues a lo mejor estuvieron mal, pero lo que no nos damos cuenta, si lo viéramos desde el lado donde está Dios en la eternidad, es que bueno que sucedieron. ¿Sí? Dice la Escritura, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de bien y no de mal. Lo que Dios desea para nosotros nunca es el mal, siempre es el bien. ¿Sí? Entonces, si Dios hace las cosas en un tiempo, es el tiempo perfecto. No, y amén. No, es que yo lo quería ya. ¿Sí? Luego también dice que tenemos que hacerlo a su manera. No, Señor, es que qué triste es que se levante el orgullo en nuestros corazones y queramos decirle a Dios cómo se hacen las cosas. Venimos en oración y le decimos, mira, Señor, así, así, y así, y así. Es que Dios no sabe, ¿verdad? Tenemos que enseñarle. Eso es un orgullo. Es decirle a Dios que Él no sabe. ¿Sí? Cuando tenemos que venir con toda humildad y hacerlo a su manera. ¿Sí? Imagínate la maravillosa idea de David de construirle un templo. ¿Pero qué dijo Dios? Tú no. ¿Y qué dijo David? Gracias, Señor. Adoró, exaltó a Dios. A veces creemos que Dios está tardando. Pero como dice el apóstol Pedro, dice, no es que se esté tardando, y no es que está siendo paciente para tener misericordia. Y nosotros queremos las cosas ya. ¿Sí? Imagínate Israel ahí en medio del desierto, decía, ¿y cómo mejor no muriéramos aquí en este desierto? Sí. Y los escuchó Dios una y otra hasta que dijo Dios, bueno, órale pues, concedido, para que se les quite. Y a veces tú y yo no nos damos cuenta de eso. No podemos tronarle los dedos a Dios. Tiene que ser en el tiempo, a la manera y a la velocidad de Dios. Amén. Sí. Bueno, el propósito y la meta de Dios para cada uno de sus criaturas es que tú y yo demos alabanza y gloria a su nombre. Que le reconozcamos. ¿Sí? Resultado de nuestras metas. Podemos alcanzar las metas y estar fuera de la voluntad de Dios. Alcanzaste la meta, pero no reconociste a Dios en tus metas. ¿Sí? Al final te vas a dar cuenta que lo que se produjo necesita de Dios de alguna manera. Y cada vez que tú y yo estamos formulando y haciendo planes, sí tenemos que darnos cuenta que tenemos que incluir a Dios, porque lo expresé ya anteriormente. Tenemos que ver nuestras prioridades y lo que tiene que ir primero en las cosas que estamos planeando, en las que estamos haciendo propósitos y planes, es que Dios esté incluido. Que Dios esté incluido de alguna manera. ¿Sí? Podemos alcanzar las metas y destruir a otros a nuestro alrededor. ¿Sabes qué? No nos importa si nos llevamos a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a los amigos, a la gente que amamos, a la gente que conocemos. Simple y sencillamente yo ya alcancé mi meta. Y ya no me interesa lo demás. Y esto no es correcto. ¿Sí? Porque entonces quiere decir que dejaste a Dios fuera de tu propósito. También podemos alcanzar las metas en la iglesia,
hasta estando en la iglesia, pero no estar glorificando a Dios. Simple y sencillamente lo hicimos para ser protagonistas de una actividad, para que nos reconocieran, para que nos vieran, o simple y sencillamente porque así eso es lo que nos gusta, eso es lo que nos agrada, y es así como yo me siento bien. Pero no se trata de eso. Dentro de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, se trata de ir edificando. Poderoso es Dios. Tenemos que guardar la fe. Y de lo más importante del apóstol Pablo es que sí, peleó la buena batalla, terminó la carrera, guardó la fe, vivió para la gloria de Dios. Vivió para la gloria de Dios. En las diferentes cartas que él escribe, tú puedes encontrar de diferentes formas expresadas que todo lo que hace, todo es para la gloria de Dios. Y por último, yo quiero compartir contigo algo. ¿Cómo conformar nuestras metas para vivir bien? Número uno, primero tenemos que definirlas. Y durante toda esta plática, ya aquí, aunque ya los puntos son largos, como ya los hablé, nada más los voy a tocar. Y tenemos que definir nuestras metas. Y nuestras metas tienen que ser definidas buscando la voluntad de Dios, teniendo el consejo de su palabra, teniendo consejo de personas que buscan a Dios. ¿Sí? Así es como tú y yo tenemos que empezar a trabajar, a definir nuestras metas para posteriormente también en ese orden irlas alcanzando con la voluntad de Dios, con la ayuda de Dios, a través de su palabra, a través de gente que Dios pone a nuestro alrededor. Y voy a mencionarte rápidamente 7 puntos. En primer lugar, necesitamos tener una estrecha relación con Dios. Mateo capítulo 22, verso 37, ya lo cité anteriormente. Tenemos que aprender a amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Ese es el primer punto que tú y yo tenemos que estar trabajando, de estar amando a Dios a la hora de estar tomando las decisiones para nuestras metas. Y una estrecha relación con Dios no es lo mismo que hacer un devocional largo y prolongado. ¿Sí? La relación con Dios es una evidencia estrecha de una relación donde se va formando el carácter. ¿Por qué no? ¿Por qué? Bueno, yo no sé
a los que a veces les doy clase, ¿verdad? Yo les digo, a mí me encanta el chisme. ¿Sí? ¿A cuántos de ustedes no les gusta? Mentirosillos, si les gusta. ¿Sí? O sea, es una condición de la situación humana. Pero la pregunta en esta mañana para mí sería, ¿por qué no debo de seguir trabajando con el chisme? ¿Por qué no? Sí, mira, yo te voy a decir una cosa, a mí no me gusta andar contando. Si una cosa tengo es que si tú me cuentas algo, me voy a ir con ello a la tumba. Pero ¿qué tal me gusta estar escuchando lo que no me importa? Ahí estoy, las orejas me parecen de Dumbo. ¿Ah? Cuéntale, porque hay que ser bien específico a la hora de orar. ¿Ah? Y cómo no, ¿verdad? Y cuéntale. Pero ¿sabes qué? Yo tengo que decirle no al día de hoy por cuestión de carácter. Y yo tengo que afirmar mi carácter. Y el asunto sigue siendo el mismo. Dile sí a Cristo, dile sí a Cristo, dile sí a Cristo y dile no al pecado. Para que tu carácter sea formado, para que tu carácter sea forjado. Y forjar el carácter es como domar, es como forjar el hierro. Se calienta, se golpea, se martilla. Y lo mismo sucede en nuestras vidas eh, cuando estamos en la tentación del pecado y tenemos que forjar el carácter. Y como dice el apóstol Pablo, tiene que ser un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esta es la formación del carácter. Y segundo aspecto es que necesitamos tener un carácter enseñable. El Salmo 25:5 dice lo siguiente. Dice, encamíname en tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación, el que te he esperado todo el día. Y tenemos que aprender a ser enseñables. Ah, no, ¿tú por qué me vas a decir? ¿Y tú por qué? ¿Y tú qué sabes si yo soy Juan Camaney? ¿Tú qué tienes que decirme al respecto? Tú no sabes. Es más, mira, el del asunto soy yo soy el que verdaderamente conozca la esencia. ¿Sí? Si no tenemos un espíritu enseñable, estamos mal. Todos, sin excepción, en nuestras vidas tenemos puntos ciegos, cosas que no alcanzamos a ver y los demás sí. Estamos como aquel dicho que sucede que opinan de los toros y opinan de fútbol, ¿no? Pues el que está arriba y está en las barreras, qué padre, pero el que está adentro no está viendo todo, ¿sí? Así somos, o así son las personas que nos están expectando, que nos están viendo. Ven nuestros puntos ciegos y tenemos que aprender a ser personas enseñables para escuchar y ver qué cosas están mal en nosotros. Y en tercer lugar, tenemos que tener una vida orientada hacia el propósito de Dios. Ya lo hemos visto durante esta plática a través de Isaías 43:7 y Efesios 2:10. Fuimos creados para la gloria de Dios. Fuimos creados para su propósito. ¿Sí? Cuarto lugar, necesitamos una vida de fe. Hebreos 11:6 nos dice algo muy importante. Nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador, es decir, premiador de los que le buscan. Entonces, si no tenemos fe, es imposible agradar a Dios. Es imposible esperar lo que Dios promete si no tenemos fe. La vida de incredulidad producirá mucha inestabilidad. Quinto aspecto que requerimos para la formación de nuestras metas es tener un autoexamen. Proverbios 4:26 nos habla acerca de esto y nos dice, examina las sendas de tus pies y todos tus caminos sean rectos. La palabra de Dios nos dice, ve vigilando, ve viendo cómo estás caminando. Y este es un autoexamen. Y una vida que presta atención a las señales de advertencia, ya que debido a que nuestro corazón es engañoso, somos capaces de pecar y no tomar la conciencia de nuestro pecado. Nuestro peor enemigo no está afuera. Nuestro peor enemigo somos nosotros mismos cuando nos alentamos a hacer cosas, ¿sí?, en donde no nos consideramos delante de Dios. Un autoexamen, una autoevaluación es presentarnos delante de Dios y vernos
delante de Dios cómo estamos. ¿Sí? Ustedes y yo sabemos bien cómo estamos delante de Dios. Y cuando queremos taparnos los ojos, cuando estamos viendo una realidad, sí, puede acarrearnos problemas. Aún la misma escritura dice en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y es eficaz y que penetra hasta lo más íntimo, hasta el interior de nuestros huesos y discierne las intenciones de nuestro corazón. A veces estamos leyendo la escritura, o más bien a veces muchos no la quieren leer porque dicen, no, pues es que siempre que la leo me confronta. Pues sí, pues de eso se trata. ¿Ah? Vas leyendo la palabra y empieza un autoexamen. ¿Sabes qué? No estoy bien en esto, no estoy bien en esto, no estoy bien en esto. Pero esa es la oportunidad de venir a los pies de Cristo en arrepentimiento y ser perdonado de nuestros pecados. ¿Sí? Entonces necesitamos tener una vida que se haga un autoexamen. En sexto lugar, necesitamos una vida de agradecimiento. Y 1 Tesalonicenses 5:18 dice que tenemos que ser agradecidos en todo. En todo. ¿Sí? Yo tengo una tía que me compartió de Cristo y a veces ella no entendía, oye, ¿por qué das gracias por esto si no te fue bien? Pues es que ahí dicen todo, sí, pero tú lo entiendes mal. No, no lo entiendo mal, así está diciendo ahí. Dice en todo. ¿Y todo es? Todo. Sí. Nos puede estar yendo mal, pero si todavía estás respirando, Dios es un Dios de propósitos. Dios es un Dios que todavía tiene un propósito aún mayor. Si no te fue como tú quisiste, si no te fue como tú esperabas, si no te fue como la expectativa que tú habías creado en tu corazón, en tu mente, no te fue así. ¿Sabes qué? Dios tiene aún algo todavía más glorioso, tiene algo mayor para ti. Esa es la razón por la que todavía respiras el día de hoy. ¿Ah? Entonces, tienes que conformarte eso. Señor, aquí estoy. ¿Cuál es tu propósito en mí? ¿Sí? Pero luego nos levantamos como si Dios fuera la lámpara de Aladino y dame esto y dame el otro, dame aquello, cuando debemos de preguntarle al Señor, ¿cuál es mi propósito? ¿Por qué razón me das el respirar el día de hoy? ¿Sí? Séptimo asunto y último, Filipenses capítulo 3, versos del 12 y 14. Dice, no que ya lo haya alcanzado, dice el apóstol Pablo, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir o tomar aquello para lo cual fui también asido o tomado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Me encanta esta palabra de parte del apóstol Pablo. Sí, mucha gente vive aún herida. Mucha gente está resentida en el presente por cosas que nunca sanó o no perdonó de su pasado. Y el apóstol Pablo es bien claro, mira, ¿sabes qué? Y dejando atrás lo que sucedió en el pasado, sigo adelante, sigo al supremo llamamiento, sigo hacia el futuro, hacia donde Cristo Jesús me llama. ¿Sí? Es encantador lo que dice. Y yo quisiera preguntarte antes de despedirnos, ¿puedes cambiar el pasado? No lo puedes cambiar. Vivimos muchas veces muertos en ese pasado. No, pues no le puedo llamar vida. Vivimos muertos en el pasado, algo que no podemos cambiar, desperdiciando y matando el presente y menoscabando el futuro que está por llegar. ¿Sí? Entonces tú y yo tenemos que ser personas que olvidamos, como dice el apóstol Pablo, dejamos atrás el pasado, atendemos este presente, ¿sí? Y trabajamos para que el futuro sea un futuro que le dé la gloria y la honra al único y verdadero Dios. Para concluir, para la gran mayoría de las personas una vida bien vivida es una vida de placer, de viajes, de diversiones, obtenidos de diferente manera. Pero para los hijos de Dios, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Nada más unos, otros no. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Eso. ¿Sí? Sí, pero para los hijos de Dios, una vida bien vivida consiste en tener una orientación vertical,
una relación entre Dios y Él. Señor, aquí estoy, te necesito, te necesito. O levante su mano, ¿quién de ustedes ya no necesita a Dios? Este hermano hace preguntas muy tontas, ¿sí? Pero también muy válidas, porque nos conducimos y nos comportamos sin decirlo como si esa fuera la verdad. Y tenemos que estar en una plena conciencia todo el tiempo de que estamos urgentemente necesitados de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Entonces debemos tener una orientación vertical, una perspectiva eterna. ¿Sí? Comentaba hace rato, al rato me muero, ¿qué me voy a llevar? Los problemas, las dificultades, aquí se van a quedar. Pero una cosa sí estoy seguro, ¿sí? Voy a poder estar en la presencia de Dios. Y esto tenemos que verlo con ese ojo. Bueno, ya después que parte, después de que me vaya, ¿qué es lo que va a suceder? Y las cosas se van a quedar.